Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que lentamente se han venido sumando a esta charla que tenemos prevista para hoy de nuestros seminarios IL. Este año es nuestro segundo seminario de este año y en realidad pues tenemos el orgullo de tener un invitado muy especial hoy. Hoy nos acompaña el profesor Rodrigo Palma, académico de la Universidad de Chile, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Colega, amigo, socio, así que pues muy contento de que estés aquí con nosotros, Rodrigo. Y Rodrigo pues a su vez pues tiene un título de doctorado en la Universidad de Dortmund, Alemania, y se ha desempeñado en muchas labores, tanto en el servicio público, en políticas públicas en Chile, también en cooperación con el IEEE. Él es actualmente senior member de IEEE y asimismo también es investigador principal del Centro de Excelencia Fondapanip de Energía Solar CER Chile. También fue director de este centro de este centro de excelencia en el periodo 2012-2020. Es una hoja de vida en realidad bastante extensa, así que pues voy a resumir hasta ahí. Pero muchísimas gracias, Rodrigo. Muy gustoso de tenerte acá. Y bueno, tenemos una muy interesante charla que es el potencial de exportación de energías renovables de Chile. Así que bien puedas, tienes ahora la palabra y una vez más, muchísimas gracias y muy contento de tenerte por acá. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto saludarlos a todos por este medio. Un honor poder dirigirme a ustedes y poder compartir la idea de cuando uno habla, siento yo, de otro país, que a ustedes no tiene por qué tocarles tanto, es para más bien tener una excusa de compartir reflexiones y desafíos que estamos enfrentando nosotros. Uno, para que lo comenten, puedan hacer un análisis crítico. Aprovecho de saludar a Ángela, que la vi ahí en el chat, que se tome el tiempo para seguir escuchando algunas de las cosas que venimos a contar. Y lo otro es que también puede ser útil para las discusiones que ustedes tienen locales sobre desafíos que en Latinoamérica muchas veces son comunes en nuestras transformaciones energéticas y las realidades que vivimos en términos de nuestra calidad de vida, equidad, etc. Entonces, es solo esa la ambición de hablarles, no tratar de meterles Chile como una excusa, digamos, sino que es para compartir esta reflexión. Esta presentación la hemos preparado en conjunto con personas y tomo la excusa de un trabajo muy reciente que publicamos, que les voy a mencionar cuál es, y que genera la columna vertebral de la reflexión que voy a llevar a cabo, y que se separa en una introducción, hablarles un poco del potencial de exportación propiamente tal, que han aparecido varios matices, las oportunidades y barreras a través de algunos ejemplos y llegar a las conclusiones. Y ahí ojalá podamos conversar. Yo soy del Centro de Energía y Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, donde Guillermo fue director de este bonito edificio, alcanzó a disfrutarlo poquito, y yo soy el sucesor de él en este rol. Y desde el 2009 estamos muy comprometidos con desarrollar temas de energía. Somos una universidad pública, la Universidad de Chile, que entiende un rol de visión de futuro para el país y también un rol público muy potente. Y desde ahí es que estamos mirando estas reflexiones sobre los temas de energía. Y cada uno de estos logos han sido proyectos en que, proyectos en que hemos estado involucrados y que puedo que comente alguno de ellos. Lo primero es el contexto de cambio climático, donde nosotros estamos inmersos. Es difícil hablar de temas de energía sin hoy día colocar los temas del medio ambiente y de los objetivos de desarrollo sostenible, y también lo que nos acompaña hoy día todavía este contexto de pandemia que es bastante complejo de sobrellevar. Y entonces la mirada interdisciplinaria, holística a estas temáticas hoy día son una obligación y dejó de ser una mirada técnica. Yo creo que ustedes también han sufrido esa migración
de una mirada muy tecnocrática a los temas de energía a una mirada no voluntaria, sino que obligatoriamente mucho más amplia. Y es ahí donde se anida el tema del cambio climático, donde el desafío gigante planetario, estas láminas son ya conocidas, tenemos para ustedes un presupuesto de carbono que hoy día está disponible en el mundo, que ya es menos que estos números, estos eran hace 2 años, y que obligan en el caso de Chile, de estas 1.170 gigatoneladas o 1.000 que hoy día quedan, a nosotros nos corresponden, haciendo los promedios con los distintos criterios de justicia climática, unas 3. Y estas son las 3 gigatoneladas que tenemos para poder emitir a la atmósfera sin comprometer los 2 grados, y sería la mitad más o menos con los 1,5. Ustedes vieron que ayer salió el informe del IPCC respecto de las medidas y todo lo que podemos hacer, salió en lista grande. El mensaje, en resumen, todavía es posible, pero ya no hay margen. Ese es como el mensaje. Y los que estamos convencidos, los cuales yo me encuentro, de que esto no es una caricatura, sino que de verdad lo estamos viendo en Chile, lugares con sequía violenta, y ustedes tienen 2 años, 3 años de sequía, y el impacto es evidente, donde tienen que retirarse personas de los lugares donde viven y donde han vivido sus antepasados, y pasar a otras latitudes, o empieza violentamente el quedarse sin agua potable, camiones aljibe. Eso es lo que estamos viviendo ya. Entonces no es una caricatura, no es algo así ficticio, es algo súper concreto y real, y en otras partes están pasando temas similares. Chile tomó el camino de hacer una curva de mitigación que hemos discutido ya en otros foros. Somos evaluados todavía, a pesar de esos esfuerzos, como inadecuados o insuficientes. ¿Ya? Ahora sí aparece, a diferencia de lo que pasaba un tiempo en Colombia, también como fuertemente insuficiente, como queramos traducir. En Latinoamérica nada se ve muy bien, salvo Costa Rica, que está en la lógica más o menos, no es 1,5, pero se está acercando. Y el resto o somos rojos o naranja, digamos. Y ahí esa es la situación actual. Bueno, y en esta discusión es donde esto quizás es más conocido, acá viene lo más novedoso, es que en calidad de ser miembro del Comité Científico de Cambio Climático en Chile, desde que Chile iba a organizar la COP25 y se frustró por el estallido social en Chile, y luego terminó haciéndose o realizándose en Madrid. Entonces, llegó una preocupación de entender un poco más el tema de la exportación, el potencial de exportación. Y me tocó el privilegio ahí de coordinar un grupo de 70 coautores de un trabajo que realizamos, muchas reuniones, intercambios durante cerca de 6 meses, y que se presentó la COP26 hace poquito, ya la que se hizo en Glasgow, y la llevó Chile como uno de los antecedentes, donde con personas con posturas bien disímiles logramos generar un documento que no es un documento de consenso, sino que es un documento donde se plantean distintos desafíos. Acá está el link, si quieren bajarlo y leerlo, y lo que voy a hacer yo es una suerte de resumen motivacional de esta estructura, de cómo se trabajó. Entonces, lo primero es cómo uno hace un ejercicio con 70 personas para poder llegar a algo que sea entendible en una estructura. Entonces, lo primero es tratar de hacer un proceso transparente, de que nadie sienta, imagínense que acá había gente bien del perfil ambientalista y gente bien del perfil pro empresario, etcétera, viendo el hidrógeno como gran potencial en Chile. Un perfil también de una economía más clásica, de ver cómo esto puede ser un buen negocio, y entonces cómo coexisten de manera que no esté invalidado el proceso. Eso creo que puede ser un primer tema a discutir después. Entonces, todo esto nace también del tremendo potencial que tiene Chile en energía solar, pero acá no alcanza a salir, pero también del gran potencial de energía eólica, que curiosamente, a pesar de todo lo que hablamos del sol de Chile, esta fiebre del hidrógeno está partiendo en Magallanes con la energía eólica.
Y esa también ha sido una de las preocupaciones. Ustedes ven acá comparado, yo sé que en Guajira, ¿cierto? Nos contaba Guillermo detalles en una presentación hace poquito. Entonces ahí tenemos una discusión probablemente bastante parecida a la del norte de Chile. Entonces, el primer elemento fue revisitar el potencial de energías renovables. Y la reflexión sobre el potencial de energía renovable en Chile fue que los nuevos números siguen entregando cifras astronómicas de potencial. Para que tengan una idea, para hacer la reflexión, hoy día tenemos cerca de 30 gigawatts instalados con todo lo que genera electricidad en Chile. Cerca de la mitad de eso es renovable, incluía la hidráulica, de gran escala, porque en Chile se hace la distinción entre renovable no convencional y renovable a secas. Y tenemos una demanda de punta de 11 gigas. Esos son los números redondos hoy día, pero el potencial es 2.350. Y de ahí que tenemos cerca de 100 veces lo que necesitamos y por eso aparecen todas estas oportunidades. Y ustedes ven aquí en este mapa, incluido el sur, donde tenemos este espacio eólico muy cerca de Punta Arenas y donde ya se están instalando proyectos con turbinas eólicas y donde personas que están cautelando la biodiversidad, hay una preocupación gigante porque el cono de Sudamérica es también una suerte de espacio migratorio de aves y no habiendo estudios del impacto de 3.000 turbinas, que es la que quieren colocar muy prontamente acá, eólicas grandes, ¿qué va a pasar con esas aves migratorias? ¿Qué va a pasar con una serie de cosas? Porque producir hidrógeno en el caso del sur, a diferencia del norte, no sería con agua oceánica, digamos, agua salada a través de plantas desaladoras, sino que como acá hay suficiente lluvia, el poder usar aguas continentales. Entonces ahí aparece la pregunta, esa agua se convierte en hidrógeno, ¿cierto? 1 kilo de hidrógeno cada 10 litros de agua, entonces, ¿qué pasa con la biodiversidad en esa agua continental que entraba en esos puntos? ¿Es relevante, no es relevante? Pero esto de que la realidad pase antes de los análisis es muy preocupante. Entonces, llegamos a números actualizados que muestran aquí en las distintas partes del país los potenciales. Obviamente predomina el sol, tanto en su forma fotovoltaica como preferente CSP, incluso acá se agregó en el estudio oficial del gobierno algo que es como complicado ponerlo, que es el potencial de bombeo, que no es una fuente de energía, pero se colocó como potencial para marcar posibles desarrollos. Y entonces, en la discusión que hubo en todas estas sesiones de estos científicos, hubo un primer mensaje, muy bonito su potencial, pero la naturaleza y el medio ambiente no está definiendo fronteras. Y esas fronteras puede que hipotequen el que usted haga uso de ese potencial discrecionalmente. Y eso es lo que vemos en este gráfico, que es súper simplificado, es una mirada ingenieril, algo mucho más complejo que entender la biodiversidad, la acidificación de los océanos, el tema de la capa de ozono, extracciones de agua dulce como efecto, cambio de uso de suelo, contaminación local, agua, aire y suelo más allá de la contaminación de efectos de gas invernadero que son contaminantes globales, ¿cierto? Y la percepción es, volviendo al inicio de mi presentación, y adaptando esto que está en esta referencia, es que obviamente nosotros como sociedad queremos ofrecer calidad de vida a través de los objetivos de desarrollo sostenible, agua, ¿cierto? Alimentación, salud, vivienda, energía, transporte, comunicaciones, y eso tensiona estas fronteras en estas distintas dimensiones. Entonces esto de cohabitar un territorio con otros sujetos de derecho, particularmente de vida, pero también valores geológicos y otros elementos que la sociedad cada vez está más eh, valorando eso, hace que tengamos una discusión y que sin esto es difícil poder echar mano, si me permiten retroceder, a este potencial gigante de energías renovables que tenemos. Yo creo que esto, haciendo el símil con ustedes, con el tremendo potencial de biomasa que tienen y el potencial también de otros energéticos renovables en el norte, también debe ser una discusión. Entonces, no basta con los números a seca, no basta con evitar los parques nacionales, es algo mucho más profundo de un equilibrio, de manera hasta qué punto se rompen los servicios ecosistémicos
que o la naturaleza o el entorno puede entregar para que sostengan una acción humana, una actividad antropogénica en el largo plazo. Esa es un poco la clave. Y se largaron una serie de elementos que pueden mirarse. Pero en paralelo estamos discutiendo esto y crece para que tengan una idea. En febrero, recién lo de ayer, de este mes, ya superamos los 5 gigas de energía solar instalado en Chile. Tenemos una energía que podemos decir es buena, bonita y barata. Esto es un resultado de un alumno memorista mío muy reciente, que de hecho todavía no defiende. Tomó el año 2020, y estos son todos los días del año puestos con la medición del sistema SCA, el sistema eléctrico chileno, separándolo en verano, otoño, exactamente, verano, otoño, invierno, primavera, y mostrando cada uno de los días. Esta es nuestra generación solar, muy persistente, impresionante, ¿cierto? El sol que tenemos, que tiene casi todo seguimiento en un eje, por eso tiene más forma de sombrerito del Principito y no una senoidal, que es la que acostumbran a ver. Y por supuesto en otoño en invierno hay una variabilidad mayor, pero más sistemática. Y a la derecha la energía eólica para el mismo año, con mucha más variabilidad, pero si uno suma ambas, tenemos este tipo de curvas todos los días en Chile, y uno lo mira y dice, bueno, ¿cómo calza con la demanda? Y ahí está el desafío. Si queremos ir a 100% renovables, lo de la derecha tiene que hacer algo para calzar mejor con la oferta de la izquierda, ¿cierto? Y a su vez la izquierda tiene que ver cómo hacer calzar por la vía de otras tecnologías el acercarse a la curva de la demanda en derecha. Esos son nuestros números. Como ven, no solo solar, sino que eólica también ha tenido un tremendo desarrollo en 3,5 gigas para la escala de tiempo que ha vivido Chile en esta explosión. Ya tenemos también en Chile geotermia, 40 megawatts, eso, muy poquito, pero ya salimos del cero, que estuvimos mucho tiempo, y biomasa se ha mantenido en un bajo nivel, porque no tenemos la biomasa comparada con vuestro país. Y entonces, otro elemento que se vio en el paper, todo esto apuntando a ver cómo exportamos, ¿cierto? Es qué le va a pasar a nuestro clima. Acá ustedes ven el efecto en radiación, que está expresado en temperatura acá, el efecto en precipitaciones y el efecto en viento. Y acá se muestran estos efectos comparando el espacio de tiempo 1995-2014, es un desarrollo de los modelos del IPCC directamente, y lo que se proyecta hacia el 2040, ¿ya? Y lo hemos hecho acá anual, promedio, verano e invierno, para ver que hay diferenciaciones. Y una de las cosas que era muy importante por lo que pasa en el sur es que tenemos una disminución de los vientos en la zona de Magallanes, que es justo donde se están colocando las centrales eólicas. Entonces, una llamada de atención importante, ojo, que no es llegar y colocar, sabemos que la velocidad del viento es cúbica en su efecto sobre la potencia, ¿cierto? En el rango operativo antes de la curva plana de los parques. Entonces, primera preocupación. Lo segundo es que vamos a tener una merma importantísima de precipitaciones que rayan el 5%, y que es lo que explica que ya estemos viendo un efecto muy negativo de sequía en todas las zonas centro-sur del país. Solo se salva el extremo sur, que tiene algún nivel de aumento de precipitaciones. Y por último, la zona norte seguiría igual de seco, lo que es una confirmación de que el desierto de Atacama va a seguir siendo un elemento importante de fuente de energía. Entonces, con esas proyecciones, entonces no es solo ver el potencial, sino que cómo avanza en el tiempo. Creemos que era un elemento que hay que incorporar en las reflexiones. Y por último, la evolución de los precios. Estas son las licitaciones de hasta el 2021, que fue la última el año pasado, de energía en Chile. Los puntitos en azul, leídos al lado derecho, son dólares por megawatt hora. Te ven que llegamos a licitaciones en torno a los 25 promedio dólares por megawatt hora, bien impresionante. Lástima que fue un monto de energía relativamente pequeño con lo que transamos el 2014, donde todavía, como son contratos de muy largo plazo, tenemos una herencia de precios altos que está pagando la sociedad, porque en ese momento, en medio de una crisis energética,
los precios estaban sobre $100 por megawatt hora y las licitaciones estuvieron en ese orden. Y de ahí se ha ido bajando de manera impresionante los costos de las licitaciones, lo que marca también toda una señal de que tenemos una gran oportunidad por la vía. Bueno, detrás de esto son prácticamente todas renovables, solar, eólica, e incluso había una oferta que lastimosamente no quedó asignada de una CSP, concentración solar de potencia con torre de concentración, que ofreció $45 por megawatt hora, que son impensados porque todo el mundo calcula números sobre $100 por megawatt hora en la tecnología CSP. Entonces, hay muchas sorpresas. Entonces, bueno, bonito y barato es como lo que tenemos energía, pero con la cautela de toda esta frontera que coloca la naturaleza. En Chile también tenemos moda, y quizá eso también es una alerta para ustedes. Hemos tenido la moda de los biocombustibles, el 2008 solo se hablaba de eso. Luego entró la moda solar, que pasó a ser sustituida por la moda del litio. Se habló ahora de las tecnologías limpias. Y lo último es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Desde hace 2 años en Chile solo se habla de hidrógeno verde. El hilo conductor, según nosotros, en todo esto, como ventaja país, es la energía renovable, y por eso, después de una reflexión con el equipo de autores, logramos sistematizar que esta temática de la exportación se puede entender con este gráfico, donde tenemos 4 formas de exportar y que hay que tratarlas en forma diferenciada y cuidadosa. Lo primero, reconocer que la fuente, el hidrógeno en sí, o la exportación de energía, no pasa por un portador, sino que pasa por la fuente primaria, y eso serían las energías renovables en todas sus formas en el caso de Chile, las que a través, salvo excepciones, de la conversión a energía eléctrica, puede ser directamente exportada en Latinoamérica a través de redes eléctricas. Una segunda opción es efectivamente pasar al hidrógeno, pero no el hidrógeno solo entendido de manera convencional, donde yo almaceno el hidrógeno o lo uso para fabricar otro tipo de combustibles sintéticos y lo embarco o lo mando por gasoductos. Serían las 2 opciones. Sino que también puedo usar el hidrógeno para fabricar otros materiales, como fertilizantes, por ejemplo. Y fertilizantes que también serían enviados en barcos generalmente a otras latitudes, o otros tipos de materiales de valor que, dado que tendrían huella de carbono muy baja, podrían ser interesantes para productos sofisticados como plásticos y acrílicos, etcétera, de aplicaciones específicas. Por último, creemos que otra forma de exportación, que era menos evidente, pero que salió a las conversaciones, es la atracción de industria extranjera a Chile, o bien la exportación de manufactura chilena con energía renovable. Entonces, en ese caso ya no es energía lo que exportamos y puede tener mucho más sentido, sino que se le agrega valor a través de productos, y eso también se da en valor. Y por último, asociado a todos estos esfuerzos, si uno lo hace sistemáticamente, debiera existir la posibilidad en toda la cadena de exportar conocimiento, know-how y tener valor, como lo hacen muy a menudo los países desarrollados. De hecho, de eso viven, de la creación de nuevo conocimiento aplicado al desarrollo. Entonces, esas son las 4 formas que los invitamos a revisar en este documento y que se discuten ventajas y desventajas de cada una de ellas. Pasando a oportunidades y barreras, para ejemplificar un poco lo que hemos conversado hoy día, acá está como el ABC del hidrógeno. Efectivamente, hoy día con este cuadro que hizo famoso la IEA, y que también trata relativamente bien, si se fijan ahí, La Guajira como zona de producción, pero que muestra que podemos entrar en zonas de hidrógeno bajo $2 por kilo. Hoy día, en esta situación de guerra en Europa, si tuviéramos hoy día una producción de hidrógeno andando, probablemente seríamos sujetos de mucho interés para poder desconectarse de la dependencia de gas natural y energéticos, ¿cierto?, de Rusia. Pero no estamos todavía a ese nivel. Entonces, acá en el norte es la producción con sol, y acá en el sur la producción con viento. Eso es lo que estamos viendo hoy día como gran oportunidad, y les dejamos ahí una serie de elementos a considerar para el tema del hidrógeno.
Hemos explorado la cadena de valor de estas exportaciones para entender un poco más cuáles serían las oportunidades de Chile. Precios bajos para la electricidad de energía solar o eólica, hidráulica, permiten producir hidrógeno verde y combustibles sintéticos. Y esa es una ecuación que hay que ir viendo. Hay muchos matices en esto y mucho marketing, entonces es súper necesario hacer análisis en el orden local para poder llegar a conclusiones. Y en ese contexto hemos entrado en una cooperación con este Atlas que se hizo famoso el año pasado, que publicó Fraunhofer y que es el Power-to-X Atlas. Tiene su página, ahí ustedes lo pueden encontrar, acá está la referencia, y donde estamos estudiando poder perfeccionar este Atlas en conjunto con la gente de Fraunhofer para poder hacer un análisis más sistemático de las opciones de Chile de evaluar cómo podría exportar su energía a través de distintos caminos y abastecer o a Europa u otros continentes y calcular cuál es la forma. Eso es lo que hacen. Todavía la versión está solo en alemán del Power-to-X. Supone que viene una versión en español, en inglés muy pronto. Pero se ven las distintas fuentes de energía, se ve qué tipo de agua usa, se ve cuál es el puerto más relevante como para que esto se exporte dentro de cada país y se ve si se usan aguas oceánicas o aguas continentales. Y con todas esas combinaciones y los tipos de barcos, se ve la ecuación óptima para saber en qué rango de precio uno llegaría a distintos mercados. Vemos que esto es una herramienta interesante para ir perfeccionándola en esto. A todo esto hay una alumna en Dortmund, Guillermo, ya les hablé de usted, Estefania, que está haciendo el magíster y aplicándolo para Chile, pero que justamente está tomando todo esto en know-how desde, no Dortmund, está en Kassel con Fraunhofer, allá y es parte del equipo en Alemania sobre esto. Buenísimo. Así que quizás podemos darles ahí los datos y ya le hablé de Ángela también, para que puedan ver si ahí hay una opción de también entrar en esta conversación. Puede ser interesante para algún alumno entrar. Nosotros estamos con un alumno de magíster tratando de hacer la vuelta de tuerca desde Chile para analizar también el contexto latinoamericano. Creemos también que hay una tremenda oportunidad que tiene que ver con desarrollar el hidrógeno, pero con impacto local. Y acá empieza el último mensaje de este paper, que dice, oiga, el que lleguen acá, se instalen y saquen energía renovable con todo este impacto en el territorio y exporten y no tengamos ningún beneficio local, más aún nos complique las metas de NDC o del Acuerdo de París, porque para fabricar todas estas turbinas vamos a terminar emitiendo localmente mucho más, y como ustedes saben, el artículo 6.3 del Acuerdo de París establece que está muy bien la cooperación internacional, pero no puede haber dobles contabilidades en las exportaciones de renovable. Entonces, si Alemania compra hidrógeno de Chile, toda esa mitigación se le asigna al que compra, a menos que lleguen a un acuerdo entre medio. Entonces nace la preocupación de que es muy relevante que este know-how en hidrógeno, que lo tenemos en una central de hidrógeno, la única de Chile, que está en el norte, también tenga impacto local. Y ahí es muy interesante porque si se fijan ustedes, esto que ya está operando hace varios años, que conoce Guillermo también muy bien, ven acá el sol en el altiplano bien arriba, entonces no es tan puro como el que les mostraba, tiene sus nubes, sobre todo en estos días que están acá graficados del diciembre, donde se llama la lluvia estivales del altiplano. Entonces ven ustedes cómo el sol permite almacenar energía, ¿cierto?, en las baterías, que hay una batería acá, un banco de batería, o bien producir hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Porque cuando uno produce hidrógeno, produce las dos cosas a partir del agua. Y después entonces esto no se usa o se usa muy poquito para abastecer algún consumo de hidrógeno, una electromovilidad o sistema de calefacción. Lo que se usa es como almacenamiento, de manera tal de que después yo convierto esta energía, acá está almacenándose en hidrógeno y acá se está produciendo en la noche, de manera que entre las baterías y el hidrógeno que vuelve acá con el oxígeno a producir electricidad, logran abastecer los consumos de este campamento que ven al lado izquierdo.
Entonces, todo ese conocimiento es muy interesante porque algo que es pérdida, ustedes saben que cuando uno produce hidrógeno, si usa 100, más o menos 0,7 de eso queda en el hidrógeno almacenado, y después si ese hidrógeno vuelve a fabricarse en electricidad, que es otra vez 0,7, entonces el camino completo perdió la mitad de la energía. Entonces, desde el punto de vista del balance energético es una estupidez, pero desde el punto de vista del arbitraje y del manejo de la energía en el día tiene todo el sentido, y esa es la vuelta que se está explorando, y esas pérdidas que se producen, que es calor a nivel local, en una aplicación productiva comunitaria, por ejemplo, podría ser el calor para agua sanitaria, o bien un calor para un invernadero o para un proceso industrial. Entonces, algo que normalmente a nivel de gran escala es pérdida, a nivel de baja escala podría ser una energía que no se pierde, y eso es lo que estamos viendo. Hoy día tenemos un efecto importantísimo de esta fiebre del hidrógeno. Allá hay como cerca de 60 proyectos activos de hidrógeno en el país. Ahí ustedes ven los nombres y las empresas involucradas, como les decía, varios en la zona sur, pero también en la zona norte. Y también hemos hecho análisis de un estudio reciente que pueden ver acá para el Banco Mundial, donde a través de una consultoría que hizo McKinsey a Chile, vio con la estrategia de hidrógeno cuál podría ser el impacto de la exportación. Entonces hicimos el siguiente análisis. No quiero adentrar mucho a esto, es más bien motivacional. Eh, las medidas de mitigación de Chile para cumplir con la NDC en el mediano plazo generan una depresión o una baja en el Producto Interno Bruto de Chile. Eso es súper conocido, de que toda esta discusión climática es una discusión intergeneracional, en el sentido de que yo poniendo medidas de mitigación voy a tener un impacto negativo en el PIB al principio, pero después voy a gozar de los beneficios en el largo plazo. Por lo tanto, no los goza esta generación, sino que los goza nuestro hijo y nuestros nietos, y esa decisión de qué generación quiere hacer el esfuerzo es justamente el gran dilema. Pero aparece la sorpresita del hidrógeno. Entonces, si esto lo hiciéramos bien, el hidrógeno podría tener, esto es ceteris paribus, estamos viendo solo el hidrógeno, la exportación, un impacto muy positivo en el Producto Interno Bruto, que podría sobrecompensar los impactos negativos de, entre comillas, de las medidas de mitigación de esta generación. Entonces, a diferencia de las dos posturas que notamos en la discusión con estos 70 coautores de este trabajo, había una postura que decía, me imagino que el dicho también es conocido en Colombia, la caridad empieza por casa. Dicen, usted primero termine con sus compromisos ante el Acuerdo de París, los que dejó en la casa y comprometió, y después preocúpese de exportar. Esa es una posición hoy día de muchos grupos en Chile. Dice, no quiero saber nada de exportación hasta que no solucionemos el problema local. Ok, recuperación verde, pero no me meta la exportación. Y hay otro grupo que dice que gracias a la exportación, por economía de escala, por una serie, se va a poder habilitar el cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. O sea, la exportación podría ser habilitante a esto otro. Y esa idea es la que podría estar implícita en esto, pero hay una dosis de desconfianza gigante de que eso sea realidad y no sea otra fuente más de iniquidad en el país. Entonces, mirando en detalle acá, les dejamos las distintas estrategias, que todas estas que están con la flecha naranja son estrategias que tienen que ver con la estrategia de hidrógeno y por ende podrían conectarse con esta estrategia de exportación, porque con eso habilitamos electromovilidad, que también es hidrógeno en parte, ¿cierto? Transporte de carga, el uso del hidrógeno en procesos térmicos, o sea, la apuesta de Chile hacia el futuro es fuertemente hidrógeno, pero no pensado, acá no aparece en ninguna parte la exportación. Pero si colocamos la exportación, probablemente ese hidrógeno va a ser mucho más barato que el hidrógeno a escala local por volúmenes mucho menores a los que se contemplan en la exportación. No sé si se entiende ahí el amarre. Entonces, para esto también hemos hecho estudios de incertidumbres. Para el BIT, hace poco estuvimos haciendo todos estos rangos. Este caminito morado es el camino que supone nuestra NDC, pero moviendo los parámetros de incertidumbre profunda, nos damos cuenta que en muchos casos puede no cumplirse. Entonces, esto se llama análisis de vulnerabilidad en términos técnicos, y hay una serie de técnicas que permiten mapear los posibles incertidumbres y trabajar medidas robustas para poder afrontar esto. Eso también
Es un tema donde quizás ustedes también hay que estudiar estos mapeos, y en el caso de Chile se armó una estrategia alternativa para robustecer esto y bajar el número de probabilidades, pero por la extensión no traje más láminas respecto a eso. Lo que sí quería colocar como siguiente reflexión era la tremenda oportunidad que tenemos como continente. Si uno mira Latinoamérica y Sudamérica en su conjunto, es un continente muy verde. Somos tremendamente renovables. Ya tenemos sobre el 60% de renovables y tendríamos la opción como continente de ser un continente que exporta sostenibilidad al mundo. Entonces aparece la idea de qué ventaja tiene Chile, por ejemplo, de en solitario afrontar esta aventura de la exportación, y que caigamos a expensas de que Argentina le vaya peor que a nosotros o Colombia. ¿No sería mejor, a pesar de toda la diversidad política, etcétera, esta aventura de articular Latinoamérica? Ahí ven ustedes las interconexiones que se han visualizado existentes, y otro de una fuente CIER, que es la última más formal del tema. Acá hicimos algunos ajustes nomás. Y entonces se nos ocurrió hacer un estudio macroeconómico de un paper que ya está enviado. Lo hemos mandado a 3 revistas económicas, ha rebotado porque no está en el alcance, y la última ya lleva 1 mes y medio en revisión. Y acá lo que hicimos con economistas, colegas, porque yo no soy economista, pero macroeconomista, hicimos un modelo de cómo agregarle como no de exportación de energía, dejar separado Sudamérica, ¿ya? Que nadie lo ve como posible, y logramos resultados súper interesantes. Lo primero que sale de estos estudios macroeconómicos a nivel mundial con un modelo del clima es que si hacemos esto, efectivamente Latinoamérica exporta, pero el problema es que las emisiones del mundo siguen creciendo igual. O sea, el business as usual nos coloca como un continente que puede negociar y competir con otros continentes que exportan combustibles sintéticos, o en este caso directamente electricidad, donde se puede hacer. Pues siempre hay discusión hasta dónde va a llegar la interconexión mundial eléctrica, pero acá es básicamente combustible sintético, poniendo los costos, se ve muy bien, pero no se logra el objetivo, que es como muy contradictorio, porque empiezan los combustibles o la energía a ser tan barata que se dispara el consumo, y el resto de los combustibles que quedan se disparan también en conjunto con el uso de renovables, y al final el balance es que emitimos más. Entonces aparece la necesidad de colocar un impuesto óptimo a los combustibles, donde se ve que podría realmente quebrarse la curva mirando en 100 años hacia el futuro de manera relevante. Se quiebra la curva de emisiones, se desarrolla esta economía de un mundo basado en renovables, y Sudamérica podría haber ventajas muy relevantes de iniciar este camino. Entonces, si amerita, podemos ver en detalle lo que salió de este trabajo, donde creemos que hay por lo menos una señal, primero, de la atención, de no caer en la trampita de que el solo hecho de fomentar renovable y ponerse va a limitar las emisiones, y esta necesidad de poner un impuesto o equivalente, que también puede ser una norma donde se prohíba, como el retiro de las centrales a carbón, que es lo que se está aplicando en Chile. Si bien es voluntario, hay un acuerdo de la sociedad y no tiene que ver con impuestos, sino que es una decisión de que no se desarrollan más. Entonces no necesariamente tiene que ser ese tipo. Bueno, y todo esto trae nuevos desafíos en otro estudio que también estamos terminando con alumnos, de poder empezar a ver si tenemos hidrógeno, cómo se distribuye ese hidrógeno al interior del país. Y acá les muestro una publicación de Corea, donde ya se han hecho estas preguntas, y otras de Inglaterra, de cómo hacemos la distribución, porque no basta con exportar y hablar, sino que tiene que ver cómo está el impacto local, y si se hace a través de camiones, se hace a través de sistema gasoducto, o más interesante, en que uno transporta agua y produce el hidrógeno, o sea, en el fondo está transportando agua para otros fines, pero en el punto donde está la renovable, ahí recién pone el electrolizador. Entonces hoy día existe la posibilidad de modelar todo esto a través de grafos, viendo si la red eléctrica, la red de camiones, caminera, o la red de gasoducto, o la red de agua, cuál es la configuración óptima para cada espacio territorial.
Y esa pregunta no ha sido respondida ni a nivel latinoamericano ni a nivel de los países, y hay algunas referencias como las que ven acá donde ya han afrontado dónde sería la mejor combinación. Estamos empezando a ver los resultados. En estas aplicaciones de baja escala, mirando los impactos locales que podría tener la exportación, hemos ideado no solo en Guatacondo, que es lo que ven acá en nuestra primera microred, sino que mucho bajo la lógica de soluciones descentralizadas, tratar de fomentar, por ejemplo, panel solar, cierto inversor regulador, un electrolizador. Esto genera calor cuando se activa el electrolizador, genera calor cuando se vuelve a producir electricidad a través de los dos estanques. Podría haber una batería muy parecida a lo de Enel. Y esto podría entonces generar uso de agua, uso de calor para invernaderos, y podría tener un impacto local bien interesante por el hecho de tener esta fuente adicional de calor y de control, que no sería una pérdida. Entonces, el indemnizarse los combustibles fósiles parece que también tiene una bajada muy oportuna a nivel descentralizado. Estamos viendo soluciones como esta, de aprovechando nuestra gran diferencia de cota con aguas continentales, un porcentaje de eso que se está turbinando hoy día en centrales hidráulicas, producirlo con hidrógeno. Ahí ustedes, yo sé, tienen un potencial gigante, entonces, de producción hidroeléctrica. Cuando uno produce hidrógeno a alta presión, supongamos ¿cierto? Si tienen 1000 metros de altura de caída, ahí Guillermo tú me dirás que la altura máxima de caída que tenemos en Chile, ahí tienen 100 atmósferas, ¿cierto? 100 bar, y hay documentación interesante que la producción de hidrógeno con agua dulce, digamos, a alta presión requiere de menos energía. Entonces nuestros países andinos podrían tener una suerte de nicho de desarrollo de producción de hidrógeno con electrolizadores especializados para alta presión. Y con eso poder producir a costos menores, y ya viene el hidrógeno a la presión y se envasa directo y no hay que usar energía adicional para envasarlo, porque la presión la está dando la diferencia de cota de nuestro embalse. Ese es lo que está detrás de eso. Ya yendo hacia el final, se ve también en este paper un fuerte guiño hacia la necesidad imperiosa de que nosotros nos metamos. Ustedes saben que Chile tiene muy poco desarrollo industrial, tenemos la gran minería, etcétera, que es lo que sostiene mucho nuestro desarrollo, las fruteras, el vino, etcétera, pero no tenemos industria de fabricación, y por eso vemos en la oportunidad de esto, la exportación, el poder trabajar proyectos demostrativos, articular capacidades nacionales para pasar a los proyectos comerciales, y ese acompañamiento abra espacios para empezar a tener manufactura con el argumento adicional que podemos producir equipamientos con muy baja huella de carbono, que es lo que el mundo está buscando. Entonces, ya cerrando, el mensaje final de este paper es: nos parece que existe un espacio interesante para la exportación y cooperación con Latinoamérica y el resto del mundo, pero eso solo puede entenderse, estas opciones de exportación, que efectivamente puede ser exportar conocimiento a través de redes eléctricas, exportar a través de barcos en sus distintas formas, o industria local, o atracción de industria extranjera, tal como les mostré. Pero eso solo puede ser si es que está anidado o está cumpliendo con los compromisos de la NDC, con los presupuestos de carbono que hemos establecido, con el pilar social que se quiere armar, con la protección al medio ambiente, con la cautela o erradicación de la pobreza energética y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un poco el mensaje es: si alguien puede demostrar que exportando habilitamos esto, estaría como el espacio de consenso en nuestro país para tener una suerte de validación social o apoyo social al desarrollo de la aventura de la exportación masiva de energía desde Chile a Latinoamérica o al resto del mundo. Entonces ya llego a las conclusiones y termino para que nos quede un poquito de espacio de conversación. Chile se encuentra en una fase de transformación relevante en distintas dimensiones. Ustedes saben que estamos escribiendo una nueva constitución, hubo un cambio importante de gobierno, de color, y bastante inédita la nueva estructura de nuestro gobierno. Por lo tanto, estamos en un momento muy especial. Las energías renovables ofrecen una oportunidad única en volumen, calidad y precio para lograr un desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo plantean desafíos ambientales y sociales que obligan a repensarse el modelo de desarrollo que queremos. Todo en esto en un ambiente de bastante inequidad. Se han logrado compromisos y establecido metas de mediano y largo plazo.
La exportación de energía renovable posee distintas opciones claves a analizar en detalle, abriendo asimismo oportunidades únicas de cooperación con Latinoamérica, como les mostraba. Las soluciones de hidrógeno de RNC, de estas energías renovables no convencionales de gran escala, son sinérgicas con las de pequeña escala. Estamos haciendo esa conexión de que podría haber, es como un seguro también que uno compra como país, no en pequeña escala, pero quería hacer la reflexión. Imagínense que nosotros estamos exportando 10 veces el consumo de Chile, entonces vamos a tener una capacidad de stock de hidrógeno que podría ser el seguro frente a situaciones de sequía, por ejemplo, porque ya no necesito respaldarme con otros equipamientos, diésel, lo que sé yo, porque voy a tener un buffer si se establece que esa es la prioridad de hidrógeno que puede asegurar, ¿cierto?, el abastecimiento, aunque sea ineficiente la vuelta, y que para ese tiempo uno produzca 100 y termine reconvirtiendo 50 de vuelta al sistema, pero una situación de shock podría ser la solución. Entonces también con la exportación nos podemos estar comprando una suerte de seguro energético para situaciones de estrechez y de cambio climático que sabemos que vienen. Por último, la integración a través de proyectos demostrativos que derriben las barreras actuales parece ser una buena estrategia. Y bueno, desde nuestras universidades, los centros de investigación y universidades cumplen un rol clave para articular estos desafíos porque de alguna forma representamos espacios de convergencia y de neutralidad para discusiones de este estilo que creemos que es importante aprovecharlo y proyectarlo. Eso es, Guillermo, la presentación. Espero que pudiera generar algún tipo de interés. Claro que generó intereses, yo creo que debe haber más de uno por aquí con alguna pregunta, así que de antemano muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muy interesante, muy interesante la mirada integral que se le da a la apuesta. Solamente como por ir condimentando la cosa, yo siento que aquí en Colombia tenemos un desafío muy grande con el tema de la biodiversidad también. Y bueno, aprender de estas iniciativas para ver cómo las podemos reflejar en los desafíos que tenemos aquí en Colombia. Tenemos ya una mano levantada, por aquí alguien ya, a ver un momento, tenemos una mano levantada, a ver, Ángela. Entonces, Entramos en modo así, ¿sí? sí, entonces Ángela ya levantó la manito, así que Ángela, adelante. Gracias, Guillermo. No, es que gracias, Rodrigo. Muy interesante, como siempre, las presentaciones, como dijo Guillermo, una mirada integral y además siempre me ha gustado que, que esa mirada se complementa con visiones que apuntan a lo local y ahora a la integración regional. Y como comenta Rodrigo, que no es fácil, pues le están empezando a agregar, aunque yo pues lo he visto siempre en el espíritu de los proyectos que conozco, la necesidad de aumentar el contenido local y darle valor agregado a las fuentes de energía con las que cuentan los países de América Latina. Yo quería una pregunta concreta, Rodrigo, no tengo mucha información. Tú dices que Chile tiene en este momento como 8.5 gigas de renovables no convencionales nuevos, digamos 9. ¿Eso es de cuánta cantidad? No sé qué porcentaje o no escuché. Lo primero. Y segundo, mientras tú ves que el hidrógeno es una alternativa, o como lo llamas, el buffer para soportar y para poder suplirla, para soportar los cambios de la demanda y suplirla en forma confiable, hasta llegar a ese punto, ¿cómo ven ustedes que pueden garantizar la confiabilidad del suministro de energía y la flexibilidad, y cómo se da la flexibilidad que se requiere para operar con este porcentaje importante de renovables no convencionales que son de carácter intermitente? Gracias, Rodrigo, y un placer saludarte y escucharte. Muchas gracias, Ángela, y siempre con preguntas fáciles, ¿no? No, lo primero es aclarar que estos datos, que hoy día la demanda de punta en Chile, sumando los dos grandes sistemas que ya están interconectados, es de 11 gigas, más o menos. Y en renovables ya hay 14 instalados tomando la hidráulica y todas las renovables no convencionales, particularmente solar y eólico. Por lo tanto, ya estamos enfrentando situaciones donde a ciertas horas del día tenemos una altísima penetración de renovables y se proyecta que esto se va a seguir profundizando en el futuro. Entonces, ya se está viendo cómo se están retirando las centrales carboneras
que en algunas horas del día ha sido necesario gatillar centrales diésel, porque ha habido muy poca agua. Entonces no podemos echar mano a estos 14 gigawatts porque la capacidad hidráulica ha bajado muchísimo. Entonces se está haciendo la regulación con centrales de punta que son muy caras y los costos marginales se han disparado, y estamos ahí en una fase bien compleja de transición que hasta el momento no hipoteca temas de seguridad o de estabilidad de sistemas eléctricos. Es decir, el sistema está preparado para soportar contingencias, sobre todo apalancado en la poca agua que hay, pero son máquinas rotatorias que le dan respaldo. Pero sí, lo que es muy frustrante es que en frente a la sequía han aparecido voces de que hay que aplazar la salida de las centrales carboneras, y no se ha echado mano a algo súper fundamental, que es la demanda. La demanda sigue siendo una demanda que es un escalar que se estima, y absolutamente inoperante frente a todo esto, y no están los comercializadores, no hay una acción del Coordinador Eléctrico Nacional de fomentar servicios complementarios que provean los agregadores de consumo o demanda. Estamos muy lentos en eso. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Hace pocos meses se aprobó, saliendo del último gobierno, por presión social, una ley corta de almacenamiento. Entonces, el almacenamiento hoy día va a empezar a recibir pago por potencia, se está articulando eso para que se fomenten y se den señales de precio hacia almacenamiento eficiente. Pero mi crítica a eso, si bien creo que el almacenamiento es la solución definitiva para este calce, es que hay muchas otras cosas que hacer antes de disparar con el almacenamiento, que tiene que ver fundamentalmente con la demanda, con automatismo, con una mejor previsión, con una mejor logística, etcétera, etcétera. Tengo una lista que en algún momento, si quieres, te la envío, de la lista de las cosas que se han propuesto y realmente las que están haciendo el coordinador en el corto plazo, que es la figura más importante para hacer esto. Entonces, yo creo que tenemos el gran riesgo de que, y a algunos les gusta, de que esta transición, si la queremos hacer muy rápido y no se hace de forma lúcida, lo que va a pasar es que va a chocar con esto como una suerte de falla, y la sociedad va a percibirlo como que es imposible y va a empezar a darle crédito a no descarbonizar. Sumemos el tema de la guerra de Ucrania, que agrega todo un ruido adicional de los precios de los combustibles y una sensación de incertidumbre. Entonces, hoy día está bastante incierto y nebuloso la temática de cómo sacar adelante con flexibilidad. En el corto plazo, como decía, tenemos nosotros flexibilidad en nuestro embalse, que es el principal amortiguador de la energía, pero entre enero y febrero se vertieron cerca de 290 gigawatt hora, para que tenga una idea. Cada mes tiene unos 170, cosa que calcule son 70.000 gigawatt horas al año, 75.000 todo el sistema. Entonces cada mes son como 170, sí, perdón, cada día son como 170. Entonces hemos vertido una cantidad importante de energía renovable, que no es capaz de ser colocada en el sistema, ya sea por problemas de transmisión o problemas de unit commitment por mínimos técnicos, etc. Entonces estamos empezando a ver las problemáticas, y por eso que desde la universidad estamos siendo bastante críticos con esta acción un poquito tardía de parte del Coordinador Eléctrico Nacional. Súper. No sé si... Gracias, Rodrigo. Ok. Rodrigo, en ese contexto, una pregunta rápida: ¿cómo va el tema de los servicios complementarios? ¿Se ha avanzado? ¿Está quieto? Porque Nosotros tenemos, sí, ahí en algún momento nosotros tenemos un sistema que no es de ofertas como el colombiano, ¿cierto? Tenemos un sistema basado en costos auditados, por lo tanto se despacha centralizadamente con modelos clásicos de coordinación hidrotérmica. Se usa Plexos y otras herramientas PLP para poder hacer la famosa coordinación, y salen los costos marginales producto de esa optimización, ¿ya? Ese es como el modelo. Entonces, el tema es que los servicios complementarios se está tratando de intentar de colocar algo semicompetitivo. Entonces, estamos superponiendo un modelo donde la energía se transa con modelo centralizado de costo, con un modelo de subasta de servicios complementarios que ha estado en crítica, porque cuando se pasó a subasta los precios subieron mucho y hay sensación de que hay ejercicio de poder de mercado, etcétera, etcétera. Así que el avance en eso ha sido parcial y la demanda está ausente. Como el consumidor no existe en ese
Lo único que atinan a plantear es que hagamos consumo interrumpible, con una suerte, y en realidad el consumo es mucho más rico que la pertinencia de tener un relé baja frecuencia o de ser interrumpido con algún automatismo. Esa es como la situación actual, así que yo no lo veo en este momento muy auspicioso, pero bueno, hay harta gente discutiendo y esperamos que salga algo bueno, ¿no? Pero se está rediscutiendo entonces el tema de los costos auditados y despacho centralizado, mercado de ofertas o no. La ley ya lo dejó como que pues, tenían que ser subasta. Se trató de retroceder un poco y el panel de expertos determinó en favor de que tenían que seguir la subasta. Así que ahí en este momento hay una especie de enredo, ¿no? Hay un mix ahí entonces, subastas con costos auditados. Así es. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga por acá otra pregunta para no monopolizar la discusión. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, hay muchas cosas que comentar. Yo tengo hartas dudas de varias cosas, pero no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Profe Carlos Sáenz tiene una pregunta. Listo. Carlos, Chat. adelante. Buenas noches. Bueno, Y durante la presentación ahí se me fueron ocurriendo unas preguntas. Por ejemplo, en el primer, se ha estudiado el arbitraje del Power to Gas en el despacho económico. Creo que era como lo que mencionaba, pero quiero reformularla así. ¿Me a ver escuchan? sí escucho bien, escucho bien. De la aplicación de Enel ahí en Cerro Dominador, ese caso que mostré con la gráfica, ¿es correcto? Sí, sí, ¿Ya? señor. ¿Cuál es la consulta ahí? Mm, Más que todo, como si se ha estudiado ese arbitraje que podría llegar a ser ese hidrógeno o el Power to Gas en el despacho, como Ah, ya. el papel. Perfecto. A nivel sistémico, todavía no hay estudios que muestren eso que yo anticipé, salvo cálculos muy generales. Y es de las cosas que queremos investigar ahora más a fondo, porque eh, hay una cosa que Rodrigo Moreno metió en la discusión en Chile y que yo suscribo plenamente y tiene algunos estudios, es que uno cuando se va por renovables, como las renovables, mucho CAPEX y poco OPEX, ¿cierto? De alguna forma queda inmune al riesgo de la volatilidad de los combustibles fósiles. ¿Ok? Porque uno compra el equipo y después ya sabe cuánto cuesta producir, básicamente. No hay mucha variación. En comparación con una central a diésel que está sujeta a toda la variabilidad del mercado internacional de los combustibles. Entonces, no tiene sentido analizar la transformación energética hacia 100% renovable en valor esperado. Tiene sentido hacer un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque en el fondo uno está comprándose como un seguro. Y cuando uno entra a la lógica de que ir por el camino de las renovables es como que el país se compra un seguro, y eso es lo que hay que valorizar y que no está hecho todavía, viendo esta especie de colchón que entrega a un costo que no está sujeto a incertidumbres grandes, salvo cierto el desarrollo tecnológico, pero esa es una incertidumbre que uno puede mapear mucho mejor en escenario. Entonces, ahí estaría el gran valor de irse por renovable. Entonces, mi sugerencia, Carlos, si está viendo esas cosas en Colombia, es meterse en este esquema de mirar esta transformación energética como que el país se está comprando junto con energía de bajo costo, porque esto ya no es energía cara, la renovable, se está comprando un seguro frente a las incertidumbres nacionales e internacionales. Ok, entiendo. También otra pregunta que tenía, ¿cómo funciona el mercado de exportación de hidrógeno? ¿Todo ese hidrógeno que se está produciendo en el sur se va a exportar? Claro, en el sur no hay casi nada de demanda, porque es un sistema aislado ahí en Magallanes, ¿cierto? En el estrecho de Magallanes hay muy poca demanda hasta la ciudad de Punta Arenas, un poco de actividad económica, pero muy poquito, y no está conectado con el resto del sistema. Así que hay un puerto, se fabrica el hidrógeno, o se empaqueta directo, o se transforma en amoníaco, y vamos metiéndolo a los barcos y salen. Y justamente eso es lo que la vez gente dice, llegan y salen, ahí hay unos pocos que hacen el gran negocio y que queda salvo el impacto ambiental. Y los puestos de trabajo, dicen, y los servicios asociados, pero eso convence cada vez menos acá. Bueno, y ya la última pregunta, ese,
como esa incertidumbre que ustedes manejarían como con ese riesgo, ¿cómo la modelan? ¿Cómo se modela? Sería el método de optimización para...? La técnica es CEBAR, puede hacer Conditional Value at Risk, todas esas técnicas de poder ver cómo impacta un proyecto con un portafolio de inversiones respecto a este otro en la cola, ¿cierto?, de las situaciones que te van a poner en riesgo financiero o hacia los accionistas. El mismo lenguaje de los accionistas entra en esto de controlar el riesgo, y eso cuando se presenta en una lógica CEBAR o conditional, ¿cierto?, en todas sus variantes, puede ser una muy buena herramienta para tomadores de decisión. Y en la operación, ya en el despacho. El despacho lo hace, en el caso nuestro hay que plantear las incertidumbres más importantes. Hasta ahora nosotros solo ponemos la incertidumbre hidrológica como la que es la componente estocástica. Por lo tanto, uno puede agregar algún otro tipo de incertidumbre en precios, etcétera. Hoy día hay una gran discusión con el gas, porque el mercado del gas está pasando lo siguiente. Los importadores de gas dicen, bueno, usted quiere que yo apoye para que no tengamos que tener tanto diésel, pero si usted no me asegura que yo voy a inyectar todo este gas que voy a comprar al sistema, entonces yo no puedo ir y comprar porque me lo van a cobrar, y esto es tipo take or pay, el barco viene y viene nomás. Entonces, si usted me asegura que lo va a hacer, lo puedo hacer. Entonces estamos viendo lo que es el gas flexible y el gas inflexible en Chile, que es una suerte de frontera compleja porque no puedo optimizar toda la economía del país para optimizar el sector eléctrico. Entonces, el tema de la incertidumbre con el gas, que hoy día puede que yo, si quiero jugar a puro gas flexible, me quede sin gas. Entonces, el coordinador eléctrico está diciendo, chuta, yo tengo que dar una señal de seguridad de cuánto gas voy a colocar, pero eso significa de alguna forma asegurar que lo va a inyectar, porque pasa a tener costo cero en un espacio. Y ahí están apareciendo y estamos justamente estudiando por intereses económicos qué es lo más adecuado de manejar un porcentaje de gas flexible y asegurarse un gas inflexible, que sería lo óptimo que tomaría el sistema frente a incertidumbre de distintos precios de gas asociados a volúmenes que uno puede acceder. Esa es como hoy día una discusión importante que según yo, hay que agregar a la incertidumbre hidrológica, y ahí si se mete el hidrógeno habría que optimizarlo de esa forma. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna inquietud, pregunta, consulta que hacerle a Rodrigo? Con toda la confianza del caso. Yo creo que el profesor Palma no se enoja si le hace más preguntas. Parece que no. Rodrigo, yo tengo una pregunta súper operacional. Es simplemente que cuando hablaste de este trabajo por acá tenemos una mano también. Espérate un momento antes de esto. Camilo Álvarez. Así que Camilo, si quieres, puedes hacer la pregunta. Camilo. Ahí está. Gracias. No tenía habilitado el audio. Buenas noches. Bueno, la verdad entré muy tarde a la conversación. Quería preguntarle al profesor Rodrigo si frente al potencial, digamos, energético y ventajas de seguridad energética y demás, pues que provee el hidrógeno y demás, en general toda la ambición que se tiene frente a la energía renovable no convencional, ¿se tienen estimados estudios o trabajos frente al impacto económico o sea, no solo en la parte, digamos, del balance energético y demás, sino frente al impacto económico que tendrían estas medidas y estos escenarios que están planteando, digamos, desde el gobierno, analizando pues el estudio que está publicado en el Centro de Energía? Gracias. Sí, si entendí bien la inquietud, nosotros hicimos, es bien complicado, me imagino que ahí con la profesora Ángela, que tiene mucha experiencia, cada país tiene algunos modelos macroeconómicos, ¿cierto? De tipo de equilibrio general, con matriz insumo-producto, algo más de tipo estos dinámicos, estocásticos. Bien importante tratar de empezar a colocar que el lenguaje macroeconómico no es tan fácil conectarlo con estas microeconomías sectoriales, ¿cierto?
pero se pueden hacer lo que se llaman los shocks, donde uno tiene una evolución de una economía y coloca en forma de shock este tipo de escenarios disruptivos como la exportación y tratar de ver qué le va a pasar a la economía dentro de ciertos márgenes. Y ese es el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Falta mucho por depurar para darle más credibilidad a los resultados, pero permite más o menos ver de qué orden de magnitud serían los impactos positivos o negativos viendo en el mercado laboral, ¿cierto? Viendo el capital, etcétera, con algunos modelos del resto del mundo y de los precios. Entonces, esa es la forma en que nosotros lo estamos haciendo, porque los análisis más sectoriales lo único que logran es ver cuál va a ser el impacto en el precio y saca una suerte de valor promedio de la energía para poder tener una sensación de cómo van a venir los precios sectoriales, pero el impacto país solo hoy día es factible con estas herramientas macroeconómicas que son bien de grueso calibre, digamos, no son muy finas en modelar los sectores. Dale. Gracias. Nada, Bueno, muy bien, Rodrigo. Entonces, sé que tenemos por ahí unos compromisos en Chile que atender, así que quería de antemano agradecerte por la generosidad, por el espacio acá. Muy interesante la presentación, de verdad. Una muy buena mirada para ver qué temas podemos nosotros levantar para Colombia. Ángela por aquí levantó la mano, no sé si quieras hacer un comentario de cierre. No, simplemente, gracias, Guillermo, ya que hablaste de qué cosas podemos pues hacer desde Colombia. ¿Qué han pensado, Rodrigo, para los temas de esa, como esa cooperación latinoamericana? ¿Cómo poderla hacer una realidad? O sea, que no solamente sea un proyecto académico, sino pues un proyecto energético, económico, interesante. No sé qué hayas pensado tú al respecto. Y gracias, Ángela. Yo, al final, nos mata esto de la urgencia, ¿cierto?, en las universidades, pero nosotros pensábamos que existe la posibilidad de hacer con ya la red que tenemos un poquito armada, heredada de Maps y que se ha ido cultivando. Desde México hasta Magallanes tenemos varias opciones de juntar un grupo que pudiera generar una suerte de white paper como el que les acabo de mostrar, que se refería a Chile, sobre estas temáticas. Ese esfuerzo yo creo que incluso podría encontrar apoyo en algunas instituciones que busquen que hagamos y generemos esta información, obviamente que sea basada en evidencia científica y no manipulada. Y ese puede ser un primer paso que también se puede conectar con la CIER. CIER es como el espacio donde uno ya puede meterse a nivel de gobierno. Tratamos nosotros de conversarlo, pero tiene que uno ir con algo que ya haya generado un impacto que amerite que los otros lo lean, que sea algo que empiece a circular, porque si no, queda en los ámbitos muy controlados por la mirada de cada uno de los gobiernos y eso anticipa un poquito entrampamiento. Entonces, si podemos armar un grupo que pudiera generar el espacio y el apoyo para que pudiéramos dedicar con alumnos de doctorado una simulación, yo creo que está todo dado para hacer algo un poquito más detallado que lo que mostramos ahí, con un grupo de países representativos en la región. Tratamos de hacer una propuesta al BIT ¿ya? De esto, pero no tuvo una acogida directa, haciendo el cambio de switch, porque BIT ha hecho muchos estudios de interconexión en Sudamérica, Latinoamérica, pero siempre viendo eso como el mercado. Y el cambio de switch es, oye, parece que andamos confundidos, esto no se trata de quién le vende a quién en Latinoamérica, sino que se trata de cómo se organiza Latinoamérica para venderle sostenibilidad al mundo. Y esa pregunta es una pregunta que creemos que es nueva. Y a través de la exportación de esto, y obviamente el mundo nos tiene que ofrecer mucho a nosotros, pero es muy distinto planificar un sistema de Latinoamérica abasteciéndose entre nosotros, donde generalmente todos quieren exportar, porque todos quieren hacer el gran negocio. ¿Quién quiere ser importador? Nadie. Entonces se rompe, entonces la forma de desarmar ese nudo, creemos que es a través de los intercambios estratégicos, pero con la mirada de exportación de sostenibilidad, dado que somos un continente verde. Así que abierto que sigamos la conversa y armemos este grupito con 5 Vale, por ahí se me ocurren unas ideas, pero solo
podemos discutir. Gracias, después Rodrigo. por ahí. Bueno, Podríamos aprovechar algunos espacios del BIT para meter la idea. Creo que está bien chévere la cosa. Listo, Rodrigo. Bueno, entonces no te quitamos más tiempo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muy agradable la presentación, muy agradable la discusión. Muchísimas gracias por la generosidad una vez más. Y de todas maneras a nuestros asistentes los invitamos a estar pendientes de nuestras redes. La charla queda grabada en el canal YouTube de nuestro departamento por si la quieren compartir con alguien más. Y que sea pues siempre un espacio para la discusión, generación de ideas y que podamos ir afianzando cooperación entre instituciones académicas, de industria y demás. Rodrigo, muchas gracias, muy buenas noches y muy agradecidos con el espacio y la presentación. Muchísimas gracias. Gusto, Guillermo, un honor para mí y muy lindo que podamos tener este diálogo dentro de nuestro bello continente. Que tengan un buen día. Chao. Vale, muchas hasta gracias. luego, Rodrigo. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.